Espero que el concepto de disfunción sexual masculina les quede claro. La gracia pues es que va a ser una presentación bastante sencilla para que los conceptos le queden bastante claros. Quise empezar con esta pintura, es El Pensador, es una pintura mexicana que fue creada alusiva pues, a un paciente con disfunción eréctil. El título de la presentación es El enfoque integral del paciente con disfunción eréctil. Básicamente, ¿por qué hablar de disfunción eréctil? Pues básicamente porque es una patología que empeora con la edad, que desafortunadamente pues no hay ninguna universidad en Colombia ni en el mundo que tenga una cátedra exclusiva que mencione o que diga sexología clínica. Realmente lo que sabemos como médicos generales con respecto a la sexología es porque medicina familiar lo da, o urología lo da, o gineco toca algo acerca de la sexualidad, pero realmente no hay una cátedra como tal para el médico general. Lo otro es que se espera que la incidencia exceda los 320 millones de casos en el 2025, que es una población demasiado grande. Se considera que ha tenido en los últimos 5 años un crecimiento de tipo exponencial debido al gran advenimiento pues, de los factores de riesgo que contribuyen a la generación de esta patología. Y lo otro es que es una entidad multifactorial con severos impactos sobre la calidad de vida de los pacientes. ¿Cuál es la definición entonces que actualmente se está manejando con respecto a la disfunción eréctil? Pues básicamente es que es la incapacidad consistente o recurrente que al menos permanece durante 3 meses, que ocasiona que no se mantenga una adecuada erección para poder llegar a sostener una relación sexual satisfactoria. ¿Qué es la erección entonces? Para poder empezar a hablar de lo patológico tenemos que empezar por lo fisiológico. Entonces básicamente la erección es un evento vascular que es bastante complejo, que no solamente el sistema vascular va a estar comprometido, sino el sistema neurológico, el sistema osteoartromuscular, el sistema endocrino, etcétera, etcétera. Lo otro es que es una reacción de tipo involuntario, ¿sí? Tiene un desarrollo neurofisiológico, puede llegar a estar mediada por hormonas, entre ellas oxitocina, testosterona, y ocurre pues básicamente cuando el flujo sanguíneo fluye rápidamente y queda atrapado en los cuerpos cavernosos del pene. Para hablar de la anatomía de la erección, pues básicamente necesitamos recordar que el pene tiene una vasculatura tanto venosa como arterial. La arterial se compone por la arteria dorsal del pene, que es la arteria más importante y es la que se encarga pues, de llevar la sangre a todos los cuerpos cavernosos. Y desde el punto de vista venoso, pues está la vena dorsal del pene, que se va a dividir pues, en la vena circunfleja y también en una vena superficial, que son las que van a encargarse del retorno venoso de este mismo órgano. Y en la parte pues, de abajo vemos cómo los espacios sinusoidales se llenan de sangre cuando están en una etapa de erección, y la vamos a ver más adelante. Recuerden que también el plexo pélvico debe tener una integridad de forma adecuada para poder que ese nervio pudendo haga la acción, haga la actividad de la erección. Desde el punto de vista fisiológico, recuerden que la erección, o en la erección el óxido nítrico y el GMP cíclico juegan un papel bastante importante. Recuerden que la célula endotelial tiene 2 precursores importantes. Uno es la L-arginina, que para recordarles es un aminoácido esencial que no es reproducible por el humano, y lo otro es el oxígeno. Básicamente estos se unen los dos y van a servir como precursores del óxido nítrico, los cuales van a ir a estimular la guanililcinasa, ocasionando que se produzca una mayor producción del GMP cíclico. Posteriormente esto ocasiona un desencadenamiento de esa proteína sinasa G, lo cual va a conllevar a que disminuya el calcio a nivel intracelular y se produzca una relajación del músculo liso, y con ello pues una vasodilatación a nivel de los cuerpos cavernosos, o a nivel más bien de los sinusoides, ¿sí? Estos son los espacios sinusoidales, ¿sí? Normalmente esta es la forma en que se ven los espacios sinusoidales cuando el pene está en una etapa de tumescencia. Pero cuando ya entra en una etapa de tumescencia como tal, miren esos sinusoides cavernosos como se vuelven un poco más amplios, más anchos. ¿Cómo se produce la erección? Pues ante todo tenemos que tener un estímulo adecuado, ¿sí? Básicamente, pues el que le gusta la alta tiene que tener la alta, la mona, la bajita, etcétera, etcétera. El estímulo debe estar adecuado. Y los hombres, pues realmente, desde el punto de vista de la respuesta sexual humana, somos visuales, ¿sí? Entonces,
tenemos que tener un mayor estímulo visual, a diferencia de las mujeres que son más olfatorias, táctiles y auditivas. También tenemos que tener múltiples estímulos, porque no solamente somos exclusivos visuales, sino que también necesitamos estimulación de la audición, del tacto, del gusto, del olfato, etcétera, etcétera. Luego viene un evento neurovascular, básicamente ese estímulo va a nivel cortical y dice, oye, se está presentando un estímulo y usted tiene que reaccionar de alguna forma. Esa corteza manda una respuesta a los núcleos paraventriculares y al núcleo medial, el núcleo preóptico medial, que son los que van posteriormente a mandar una respuesta a nivel de la médula espinal a través del sistema nervioso simpático, mandando la orden al pene como tal, pues que se ponga en erección. Este evento neurovascular a nivel del pene, recordemos, para mostrarles nuevamente, esta es la vena central como tal, estos son los sinusoides, los espacios sinusoidales. Esta es la forma en cómo podemos llegar a ver el pene desde un punto de vista coronal. Y lo otro es que esta es la figura en cómo podemos llegar a ver un pene en etapa de detumescencia. Posteriormente, ya cuando hay algo de relajación del músculo liso, ya viene la parte del estímulo, etc., esos espacios sinusoidales se empiezan a llenar de sangre, ¿sí? Básicamente porque ese músculo liso empieza a relajarse y empieza a permitir que se llenen esos espacios sinusoidales para poder llegar a terminar en lo que es la fase de erección como tal, produciendo pues esto que es lo ideal, que todos a los cuales pues todos lleguen al final de toda esa parte del estímulo sexual. Recordarles que las fases de la erección son 6, una que es el periodo pues, de la flacidez, que básicamente como mantenemos casi el 90% del tiempo en el periodo de flacidez. Luego viene, después de un estímulo, un periodo que es de llenado rápido, se produce rápidamente una relajación del músculo liso y se produce una fase de llenado rápido en donde empieza uno a ver que se puede llegar a tocar el pene tumescente y empieza la fase de tumescencia. Posteriormente, cuando esa fase de tumescencia llega a una fase alta de la respuesta erectoria, se produce lo que es la parte de la erección. Ya cuando el paciente está en su máximo nivel de excitación como tal, se produce lo que es la rigidez esquelética, que es el estado que se produce previamente al orgasmo, y posteriormente al orgasmo pues el pene va a entrar en una fase de tumescencia como tal. La erección, según su origen, pues tiene varios orígenes. Un origen erotogénico, básicamente por algún estímulo que nos produzca la erección. Lo otro es el reflexogénico, básicamente no tengo ningún estímulo, pero pues el reflejo, digamos, de tocar el pene manda una respuesta aferente a nivel de la médula espinal que entra por los cordones anteriores y se devuelve como haciendo un arco reflejo, produciendo una erección como tal. Y las nocturnas, que básicamente puede llegar a ser por el roce, etcétera, etcétera. Hay ciertos cambios de la erección secundarios al envejecimiento que tenemos que tener presentes. Uno, por ejemplo, es el periodo de latencia, es decir, es el tiempo en que yo me tardo para poder llegar a empezar una segunda relación sexual. Entre más edad, pues mayor va a ser ese periodo de latencia. La sensibilidad va a estar disminuida básicamente por una secundaria, un envejecimiento de los receptores de la sensibilidad a nivel del surco balanoprepucial. El tiempo de eyaculación puede llegarse a prolongar, por el contrario, cada vez se va a hacer más difícil poder llegar a la eyaculación. Los ángulos de erección disminuyen. Recuerden que el pico de testosterona está durante la adolescencia, pero luego de los 30 años ese pico de testosterona empieza a descender rápidamente, teniendo una mayor inclinación después de los 50 años. El ángulo de erección en un muchacho de 16, 17 años puede llegar a ser de 15 grados aproximadamente, ¿sí? Pero los ángulos de erección en un paciente ya adulto mayor son mucho menores de 90 grados. Se dice que más del 90% de los pacientes por encima de 65 años el ángulo de erección está en los 90 grados. Lo otro es que el tipo de estímulos, a veces en el adulto mayor también se produce disfunción neurosensorial, básicamente porque dejan de ver bien, etcétera, etcétera. Y el tipo de estímulos a veces se hace cada vez más difícil para poder llegar a que ellos consigan una respuesta erectoria adecuada. La frecuencia de las relaciones sexuales va a disminuir
Y lo otro es que la apreciación de la erección va a ser cada vez menor porque la tumescencia cada vez va a ser menor en este tipo de pacientes. Hablándole un poquito ya de epidemiología, miren la prevalencia tan grande que tiene la disfunción eréctil en nuestro medio. Por ejemplo, hay el 17.2% de los pacientes pueden llegar a tener una disfunción eréctil leve, el 25.2% tiene una disfunción eréctil moderada y una completa lo tiene el 9.6%. Pero esa prevalencia puede llegar a ser mucho mayor en los pacientes entre 40 y 70 años. Lo otro es que mire la asociación que hay entre la prevalencia de la disfunción eréctil. Sí, básicamente a mayor edad, mayor prevalencia de disfunción eréctil, y lo otro es que el porcentaje de la disfunción eréctil completa va a aumentar también con la edad. Es una patología bastante preocupante. La incidencia proyectada, básicamente esta es una incidencia que se proyectó desde 1995 y se hizo hasta el 2025, y miren que en casi todos los continentes casi que se duplica la incidencia de disfunción eréctil. En Norteamérica se duplica, en Centroamérica, el Caribe igual, África más del doble. Oceanías, realmente por los hábitos alimenticios y toda la cantidad de intervención de factores de riesgo que hacen en Oceanía, puede que la incidencia no sea tan alta, pero por ejemplo Asia, Europa también tienen incidencias bastante altas pensando ya en el 2025. Lo otro es que la disfunción eréctil tiene un impacto negativo con respecto a la calidad de vida de los pacientes, comparativamente con algún otro tipo de disfunción sexual. Por ejemplo, quienes tienen eyaculación precoz tienen una vez, no sé cómo explicarlo, los que tienen disfunción eréctil tienen 4.5 veces más probabilidad de tener un impacto negativo en la calidad de vida, expresándolo básicamente por la felicidad general. Uno con eyaculación precoz tiene una vez más que el porcentaje o el número normal que puede llegar a tener cualquier otra persona, y los de bajo deseo sexual pueden llegar hasta tener 3 veces más por encima de un paciente que no lo tenga. Hay distintos factores de riesgo con respecto a la disfunción eréctil, unos que son modificables y otros que no son modificables. Por ejemplo, la edad es un factor de riesgo que no es modificable, todos vamos a tener cada vez mayor edad. La prevalencia de disfunción eréctil aumenta con la edad. Sí, en esta encuesta de Mel-Kolodny, básicamente muestran que la prevalencia de disfunción eréctil es del 53.4% a los 70 años, pero a los 30 solamente el 2.3%, es decir que mucho más del doble aumenta el porcentaje de prevalencia de la disfunción eréctil según la edad. En aquellos pacientes diabéticos, pues el riesgo de disfunción eréctil es de 2.87 veces más que un paciente que no tiene una diabetes. Y lo otro es que hay ciertos factores con alrededor de la diabetes que van a impactar negativamente sobre la disfunción. Por ejemplo, la duración de la diabetes. No es lo mismo que a mí me hayan diagnosticado una diabetes hace 5 años a que yo ya lleve 15, 20 años con una diabetes. El nivel de glucosa en ayunas, que es lo que más la sociedad pues, americana de diabetes y todo apunta a que uno trate de mantener controlado, porque se ha visto que niveles altos de glucosa se han asociado directamente con disfunción eréctil. Los niveles de hemoglobina glicosilada igualmente se asocian con una gravedad pues, bastante significativa de la disfunción eréctil. Lo otro es que el porcentaje de pacientes con disfunción eréctil completa en diabetes es mucho mayor que en otro tipo de patologías. Con respecto a la presión arterial, este estudio, por ejemplo, mostró que el 15% de todos los pacientes hipertensos, independientemente de que estuviesen controlados de su hipertensión arterial, tenían una disfunción eréctil. Sí, y otro estudio pues básicamente mostró esto una prevalencia del 26%. Con respecto a la obesidad y al sedentarismo, ¿sí? Vemos que hasta el 60% de los pacientes con sobrepeso puede llegar en algún momento de su vida a tener un problema de disfunción eréctil que dure más de 3 meses. Por ejemplo, para los hombres coreanos, la obesidad central, el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa mostró que había una correlación significativa con la disfunción eréctil. E igualmente se demostró en este estudio que la actividad física reducía el riesgo de disfunción eréctil en los pacientes que hacían algún tipo de ejercicio físico. Con respecto a la dislipidemia,
Se ha encontrado una relación directa básicamente con pacientes con hipertrigliceridemias por encima de 400 y con un HDL por debajo de 30. El tabaquismo, pues como todos sabemos, causa daño a nivel de las células endoteliales, ¿sí? Lo cual va a producir disfunción endotelial, menos cantidad de arginina y oxígeno, menos cantidad de óxido nitroso, óxido nítrico, y pues una menos predisposición a cumplir con el ciclo de la erección. Y lo otro es que la exposición pasiva también afecta negativamente a estos pacientes. La depresión, pues en depresión realmente la intervención o la relación es bidireccional, porque todo paciente con una disfunción eréctil que no esté previamente deprimido probablemente se va a deprimir, porque es una enfermedad con un alto impacto psicosocial. Y lo otro es que muchas veces, si yo estoy deprimido, esa depresión puede llegar a ocasionar una gran carga psicosocial que me ocasiona una disfunción eréctil de tipo psicógeno. Entonces, más que todo es de tipo bidireccional. Otros factores de riesgo, miren por ejemplo la cantidad de probabilidades que tienen los que tienen un HPV o tienen algún síntoma de Lutz con respecto a tener una disfunción eréctil, 7.67 veces mayor riesgo de tenerla. Cirugías pélvicas, ¿sí? Y prostatectomías radicales, ¿sí? Se han asociado directamente con disfunción eréctil. Y tratamientos pues para hacerle, para extraer pues tumores para cánceres colorectales, de próstata, de vejiga, etc. Lo otro es que el 25 al 75% de los pacientes sometidos a prostatectomías radicales van a terminar con una disfunción eréctil, y ese es uno de los grandes miedos de los pacientes que van a ser sometidos a este tipo de procedimientos quirúrgicos. ¿Por qué se produce esa disfunción en estos pacientes? Básicamente porque hay una fibrosis del músculo por lesión del nervio cavernoso durante el procedimiento quirúrgico, y lo otro es que a veces hay ruptura de pequeños vasos que sacrifican el suministro de oxígeno a nivel peneano y ocasionan lesiones vasculares que posteriormente van a terminar en fibrosis. Hay ciertos medicamentos, por ejemplo, esta diapositiva solamente la hice para que vean que casi todos los medicamentos antihipertensivos nos van a ocasionar disfunción eréctil o tienen la probabilidad de ocasionarnos disfunción eréctil. De los diuréticos, pues los tiacídicos, los diuréticos de asa se asocian más a trastornos eyaculatorios, pero los tiacídicos más a disfunción eréctil. Los bloqueantes alfa no selectivos, los beta bloqueadores, los IECA, los bloqueadores de canales de calcio, pero ojo, los no hidropiridínicos como verapamilo y diltiazem son los que más se asocian con este tipo de disfunción. Es más, uno de los dihidropiridínicos como nifedipino, amlodipino, imodipino podría llegarlo a utilizar como una estrategia para el control de la hipertensión arterial en aquellos pacientes que se están quejando por disfunción eréctil. Los alfa-bloqueantes igualmente, los bloqueadores de canales de calcio, de los receptores de angiotensina. Otro tipo de medicamentos pues están los antidepresivos tricíclicos, el litio. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, mucha gente piensa que se asocian con disfunción eréctil y ellos se asocian más con disminución del deseo sexual y del alivio, y no como tal con una disfunción eréctil. De los antipsicóticos, los típicos son los que más se han asociado a disfunción eréctil, haloperidol, por ejemplo, anticonvulsivantes, carbamazepina, ácido valproico, los mismos AINES, y prokinéticos que a veces tenemos la tendencia a utilizar bastante, como metoclopramida, cimetidina, etcétera, etcétera. El impacto de la disfunción eréctil desde el punto de vista psicosocial pues tiene un impacto emocional bastante grande, y lo otro es que tiene una repercusión muy desfavorable sobre la pareja de este paciente, porque a veces al consultorio le llegan a uno los pacientes más traídos por su pareja que ni porque ellos mismos acudan. Es una de las causas de consulta. ¿Qué pasa o qué han reportado los estudios con respecto al impacto de la vida de la pareja? Uno, que entre el 12 y el 28% fueron causas de ruptura maritales. El 24% reportan situaciones tensionantes y conflictivas por lo menos una vez por semana. Y el 52 al 56% no son capaces de iniciar una nueva relación sexual si tienen un problema de disfunción eréctil, que son cifras bastante alarmantes y que se han relacionado con trastornos depresivos, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces de una disfunción eréctil? Ojo, el mensaje grande es que
la historia clínica sigue siendo como la reina madre del diagnóstico de la disfunción eréctil. ¿Por qué? Una de las cosas que a uno más le interesa determinar en una disfunción eréctil es si es de tipo psicogénico o es de tipo orgánico. Y lo único que le puede llegar a brindar a uno una sensibilidad por encima del 95% en diferenciarla una de la otra es la historia clínica. Por eso es tan importante hacer un buen énfasis en la historia clínica. Haciendo alusión a que, uno, a la historia de la enfermedad, hace cuánto le empezó, cómo le empezó, si de tuvo una disfunción completa o fue más que todo perdiendo el ángulo de erección con el tiempo. Hay que indagar muy bien acerca de los comportamientos sexuales antes y después de la disfunción eréctil. Bueno, usted ahora la tiene, pero cómo usted expresa su sexualidad con su pareja y cómo la expresaba antes, es también importante. Los factores de riesgo relacionados, como los que vimos previamente, y lo otro es determinar si es algo transitorio, persistente, es agudo, es crónico, y siempre descartar que no esté asociada con otra disfunción eréctil como eyaculación precoz, deseo sexual hipoactivo o algún tipo de aversión. Lo otro, indagar acerca de los métodos de tratamiento previamente realizados y la eficacia que ha tenido. Bueno, usted tiene una disfunción, casi siempre le llegan a uno, pero ya toma sildenafil, tadalafil, y le mencionan todos los inhibidores de la 5-fosfoesterasa. Entonces, evaluar muy bien qué tipo de medicamento fue el que se tomó, cómo se lo tomó, porque recuerden que muchos de estos tienen interacciones, por ejemplo, con la ingesta de los medicamentos. Lo otro es indagar acerca de la rigidez eréctil, ¿sí? Bueno, usted gana rigidez y es que luego la pierde, ¿o qué es lo que pasa? No, doctor, yo nunca gano rigidez, mi pene no se para en ningún momento, no se pone entumecente en ningún momento. Eso le habla a uno más de una disfunción eréctil de origen arterial. Si el paciente, por el contrario, le dice, no, doctor, yo gano una buena rigidez, pero 30 segundos después de haber empezado mi coito pierdo la rigidez y no puedo seguir ni siquiera penetrando, eso le habla a uno más de algo de origen vascular venoso, no arterial. Sí, entonces hay ciertas cosas en la historia clínica que sí lo van a orientar a uno bastante sobre el diagnóstico. Y lo otro es si hay presencia o no de pubescencia peneal nocturna, ya que la presencia de la misma nos indica algo o una disfunción eréctil más de origen psicogénico que de tipo orgánico. Casi todas las orgánicas impactan negativamente sobre la erección nocturna, entonces también es importante indagar sobre esto. Y lo otro son enfermedades relacionadas con la sexualidad, algún tipo de parafilia, deseos sexuales hipoactivos, eyaculación precoz, etc. Una de las grandes barreras que tenemos los médicos es que a veces nos da pena indagar acerca de la sexualidad. No sé cuántos médicos hayan aquí, yo creo que muchos, pero no sé cuántos le preguntan a sus pacientes acerca de si tienen vida sexual o no, si es satisfactoria o no, si hay algo de su sexualidad que nos quiera compartir. A veces para los médicos no es fácil tocar estos temas. Entonces, por eso se diseñó este cuestionario que es el EFI. Básicamente evalúa la función sexual en los últimos 6 meses, es bastante sencillo de aplicar, su escala máxima es de 25, ¿sí? Y nos sirve básicamente para detectar si hay una disfunción eréctil y para determinar la severidad de la misma. ¿Cuáles son los puntajes que se manejan? De 22 al 25 no hay disfunción eréctil, entre el 17 y 21 puntos tiene una disfunción eréctil leve. Entre 12 y 16 puntos tienen una disfunción eréctil leve a moderada, entre 8 y 11 una disfunción eréctil moderada y entre 5 y 7 una disfunción eréctil severa. Básicamente, a veces lo otro que pasa es que el tiempo de la consulta no nos permite poder llegar a hacer este tipo de interrogatorio porque el paciente con aspectos sexológicos casi nunca un aspecto sexológico pues es el motivo de consulta a un paciente, siempre le va porque le llega con la uña enterrada, porque tiene una gripa, porque tiene la presión alta, porque tiene el azúcar alta, y es uno en la historia o en el interrogatorio en donde puede llegar a descubrir este tipo de patologías. Entonces a veces el tiempo no nos da, impriman un EFI, désenlo y que en la próxima consulta se lo traigan lleno, ahí ya le está ahorrando tiempo de consulta y realmente es una calificación bastante fácil. Dentro del examen físico de estos pacientes, pues evidentemente el sistema genitourinario debemos de evaluarlo bastante bien, el sistema endocrino, buscar por ejemplo óseos que se puedan llegar a asociar con trastornos tiroideos.
Enfermedad vascular, y dentro de enfermedad vascular, ojo, porque recuerden que la principal causa de disfunción eréctil es la enfermedad arterial oclusiva o es la disfunción endotelial que se produce a nivel de su órgano vascular. Y muchas veces tenemos signos clínicos semiológicos que nos pueden llegar a ayudar, que nos pueden ayudar para orientar más la causa de una disfunción eréctil de origen vascular arterial, y es por ejemplo el índice tobillo-brazo. Un paciente que les llegue con una disfunción eréctil, siempre hagan el índice tobillo-brazo, porque puede llegar a tener un índice tobillo-brazo menor de 0,9 y eso les va a justificar la solicitud del ecodoppler arterial con el Prostadil, que es como el gol estándar pues, para el diagnóstico de esto. Lo otro es sospechar siempre diagnósticos que la gente no los haya tomado en cuenta, como por ejemplo una enfermedad de Peyronie. Por eso es tan importante el examen físico. Esta es la única forma que podemos llegar a diagnosticar esta enfermedad. Hiperplasia prostática benigna, cáncer y signos pues, indicativos de hipogonadismo, ¿sí? A veces la distribución de la grasa abdominal, la pérdida de la gruesa de la bola, la pérdida del vello, etcétera, etcétera, son indicativos de hipogonadismo, y en los pacientes por encima de 50 años son banderas rojas que tenemos que empezar a tamizar. Y lo otro es que el tacto rectal de la próstata en pacientes de mayores de 50 años realmente está muy debatida la sensibilidad y la especificidad del tacto rectal, y es digamos un punto bastante crítico con respecto al diagnóstico HPV y de CA de próstata, pero es algo que tenemos a mano y que debemos de todavía utilizarlo como prevención primaria en el paciente que le llegue con disfunción eréctil. Y desde el punto de vista genitourinario, ojo con la apariencia de los órganos genitales, con el desarrollo. Hay personas que llegan a los 30 años y siguen en un Tanner 3 y probablemente tienen una patología endocrina asociada, y esa es la causa de la disfunción eréctil. Determinar el pene, mirar si no hay hipospadias, epispadias que puedan llegar a estar ocasionando también alteraciones. Los testículos, evaluar muy bien los tamaños de los testículos. Todo hombre que esté por encima de un Tanner 4 o 5 debe tener al menos una longitud de los testículos de 4 centímetros. Menores mediciones o distancias pueden llegar a ser indicativos de hipogonadismo secundario si se acompaña pues de algún otro signo de hipogonadismo. Medir muy bien o evaluar muy bien el reflejo bulbocavernoso, ¿sí? Ya que nos habla de la integridad del sistema nervioso a este nivel, ya la sensibilidad y obviamente hacer un buen tacto rectal. Dentro de los laboratorios que le vamos a pedir a todo paciente que nos llegue con disfunción eréctil, al menos debemos de solicitarle una glicemia, un perfil lipídico, unos niveles de testosterona total y libre, que aunque en la charla no me voy a detener mucho acerca de la disfunción eréctil de causa hormonal, es muy importante que en los pacientes que le encontremos niveles de testosterona bajos, ¿sí? Hagamos el direccionamiento a un especialista que maneje muy bien cómo se hace la terapia de reemplazo hormonal de testosterona, porque tiene muchos beneficios, pero también tiene muchos efectos adversos y debe ser manejado por un especialista. La prolactina para descartar tumores a nivel de silla turca, LH, la FSH y obviamente la PSA. Una de las cosas más preocupantes en disfunción eréctil es que casi siempre estos pacientes tienen algo de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿cómo será la evaluación del sistema cardiovascular en este tipo de pacientes? Básicamente, debemos de estratificarlos. Básicamente, se ha creado con esta tabla de estratificación en donde se dividen en 3 grupos. Un grupo de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Los de bajo riesgo son aquellos pacientes que están asintomáticos, que tienen menos de 3 factores de riesgo cardiovascular, que tienen una angina estable, que no tienen complicaciones previas de infartos, ¿sí? Que tienen hipertensión controlada, etcétera, etcétera. Los de riesgo intermedio son aquellos que tienen más de 3 factores de riesgo cardiovascular, puede llegar a tener una angina estable moderada, pudo haber llegado a tener un infarto de miocardio de 2 a 6 semanas antes, puede llegar a tener una falla cardíaca MIJA 3, MIJA 2, pero realmente no tiene una enfermedad coronaria aterosclerótica como tal. Y los de alto riesgo pues son pacientes que tienen un gran riesgo arritmogénico, que tienen arritmias,
que tienen anginas inestables, perdón, que probablemente son arritmias refractarias al tratamiento con medicamentos. Aquellos pacientes que se han infartado y que no llevan sino 2 semanas del infarto son pacientes también con muy alto riesgo. Una hipertrofia obstructiva, una cardiomiopatía obstructiva u otra miocardiopatía como la dilatada, también hipertensión no controlada y enfermedad valvular severa. ¿Qué vamos a hacer entonces con cada uno de estos grupos? Porque bueno, ya los estratificamos, pero ¿qué le vamos a hacer para poder determinar la función sexual o poder llegar a utilizar algún medicamento que le pueda llegar a servir a este paciente? Entonces, con el grupo de bajo riesgo, básicamente no hay que hacerle nada, él puede llegar a continuar su actividad sexual sin ningún examen especial y sin someterse solamente al tratamiento para la disfunción eréctil. En los grupos de riesgo intermedio, aquí sí requerimos mandarle una prueba adicional, que normalmente es una prueba de esfuerzo para mirar a ver si hay algo que nos esté indicando alteraciones a nivel segmentario en el ST con la aplicación de algún tipo de ejercicio físico. Este grupo, recuerden que en riesgo cardiovascular existe pues algo muy bello, es la reestratificación. Alguien que puede llegar a estar en un riesgo alto hoy, en un mes puede llegar a estar en un riesgo moderado y en 6 meses puede llegar a estar en un riesgo bajo. Entonces, la idea es reestratificar a estos pacientes para poder llegar a permitir el uso de los medicamentos para tratar la disfunción eréctil. Y en el grupo de alto riesgo, estos pacientes sí debemos de decirle, démonos una esperita, paremos la actividad sexual, no vamos a colocar medicamentos. Probablemente el estado cardíaco de estos pacientes sea tan inestable que no nos permitan colocar algún tipo de medicamento que redistribuya el flujo sanguíneo a otra parte del cuerpo. Las actividades sexuales pueden aumentar el riesgo de enfermedades del corazón, desencadenar nuevamente un infarto agudo de miocardio. Y la idea con este paciente es que después de 6 semanas se reestratifique y cada 6 semanas se tienda a reestratificar hasta que el paciente pueda llegar a tener algún criterio de inicio de uno de los medicamentos para la disfunción. Cuando pensamos en solicitar estudios vasculares, porque ya vimos los estudios de tipo bioquímico, hormonal y metabólico, pero entonces, ¿cuándo pido un estudio vascular como un ecodoppler venoso, un ecodoppler arterial, una cardiografía, una arteriografía, etc.? Entonces, una de las pruebas que podemos llegar a solicitar y que es la que en estos momentos más se está utilizando para descartar, o no para descartar, sino más bien para confirmar el diagnóstico de disfunción eréctil por disfunción endotelial, es un ecodoppler con prueba de inyección intracavernosa. Básicamente se le coloca a nivel de los cuerpos cavernosos entre 10 a 20 microgramos de prostaglandina de 1, que es el alprostadil, ¿sí? Si se sospecha una disfunción eréctil neurogénica o psicógena, la dosis de inyección debe de ser reducida debido al riesgo que tiene de ocasionar priapismo. Pero si lo que yo estoy sospechando es que sea una disfunción eréctil de origen endotelial, puedo colocarle la dosis sin ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Cómo interpretamos este examen entonces? Entonces, es positivo cuando después de 10 minutos el paciente gana una buena tumescencia peneana, después de la inyección intracavernosa, y esa tumescencia tiene una duración de 30 minutos. ¿Sí? El Doppler se le pueden colocar vasodilatadores, se inyectan en el cuerpo cavernoso básicamente para poder llegar a medir las velocidades del flujo sanguíneo sistólico y diastólico, que son las que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Entonces, lo que se hace es una medición de la velocidad sistólica máxima de la arteria cavernosa y la velocidad diastólica final, ¿sí? Eso básicamente nos puede llegar a indicar si hay alguna fuga de sangre por el pene por la circulación venosa. Lo otro es que la presión sistólica, la velocidad de la presión sistólica debe ser mayor a 30 centímetros sobre segundo y de la diastólica menor a 5 centímetros. Pero también existe el índice de resistencia normal. El índice de resistencia normal es básicamente coger la presión sistólica sobre la presión diastólica y el porcentaje debe de dar por encima de 0.8. Si va por debajo nos indica igual patología de tipo vascular. ¿Cuándo una arteriografía? ¿Cuándo una cavernosonometría? ¿Una cavernosonografía? Pues básicamente lo primero es que yo ya con el Doppler sé que el paciente tiene una obstrucción, por ejemplo, de origen arterial.
Y si yo le pido una arteriografía es porque yo a este paciente lo pienso mandar donde el cirujano vascular a que me ayude a ponerle un stent o a mejorar la perfusión de este paciente. De lo contrario, si yo no voy a hacer ningún tipo de manejo que le permita al paciente revascularizar esa parte, es preferible no hacerlos porque no son estudios inocuos, sino que recuerden que muchos se hacen con medio de contraste, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Debe de ser solicitada solamente de forma selectiva en pacientes con hallazgos anormales en la ecografía Doppler y que pueden ser candidatos para reconstrucción vascular. Las pruebas psicofisiológicas se utilizan cada vez con menos frecuencia porque tienen una baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Sin embargo, en algunas partes todavía se sigue practicando el test de tumescencia peniana nocturna y la prueba de rigidez, que básicamente se le coloca en su cuadro prepucial una banda elástica que mide durante la noche si el pene llega a tener algo de erección. Si esa erección que tiene el pene del paciente durante la noche es mayor del 60%, probablemente esa disfunción eréctil del paciente es más de origen psicógeno y no de origen vascular o vascular venoso o arterial, etc. Está la prueba de estimulación audiovisual. Es una prueba de estimulación sexual. Básicamente se mete al paciente en una cámara, se le coloca estímulo visual y auditivo, pero realmente no se utiliza porque es que muchos factores pueden llegar a causar confusión en este tipo de examen. ¿Por qué? Un examen que se diseñó de forma audiovisual porque la respuesta sexual del hombre está condicionada desde el punto de vista visual. Somos visuales. Entonces, el hecho de colocar algo de tipo visual va a estimular a que se produzca una respuesta sexual adecuada, pero resulta que no hay cerebro ni netamente masculino ni femenino. Hay hombres que no somos visuales, por ejemplo, como hay mujeres que son netamente visuales. Entonces, dentro del mundo de la sexualidad hay un abanico grande de posibilidades, hay un matiz de grises, ¿sí? En donde no todos los hombres van a responder a estímulos visuales ni a estímulos auditivos, sino que puede llegar a ver el hombre que responda perfectamente a un estímulo olfatorio o a un estímulo táctil. Y las pruebas neurológicas, ¿sí? Como potenciales evocados, como electromiografía, etcétera, etcétera, solamente se deben pedir en pacientes que hayan tenido traumatismos de pelvis, compromiso de pubis, trauma raquimedular, etcétera, etcétera. De lo contrario, no son necesarios. Para arrancar ya con la parte de tratamiento, que es como en lo que más quiero hacer énfasis, hay distintas modalidades de tratamiento en disfunción eréctil, ¿sí? Lo primero sería la terapia oral, luego vendría la intracavernosa, luego la intrauretral. Los dispositivos de vacío son una buena elección y por último uno deja la parte quirúrgica, aunque cada vez se está utilizando la parte quirúrgica de forma más temprana y se exalta, digamos, lo de los dispositivos de vacío, etc. Y ya vamos a mirar por qué. Lo otro es que en todo paciente que uno le diagnostica una disfunción eréctil, siempre debe estar en acompañamiento psicoterapéutico, y por eso pongo la psicoterapia de forma transversal. ¿Por qué? Porque es que en disfunción eréctil básicamente no hay nada netamente orgánico ni nada netamente psicogénico. Siempre debe ir acompañada la parte de la psicoterapia en todo el proceso de tratamiento de este tipo de pacientes. Uno de los tratamientos es la inyección intracavernosa, ¿sí? Que básicamente es colocarle prostaglandina de 1. Ese tiene una efectividad de 14 al 64%, pero ¿qué problema tiene este medicamento? Uno, el dolor. Un gran porcentaje de pacientes se van a quejar de dolor porque es que tienen que colocarse una inyección sobre el centro de los cuerpos cavernosos, como lo muestra la fotografía, y por delgada que sea la aguja y por pequeña puede llegar a tener, y obviamente pues va a ocasionar dolor. Y lo otro es que puede llegar a ocasionar perforaciones uretrales que pueden terminar en hematurias macroscópicas y complicaciones adicionales. Entonces, hay complicaciones como sangrado uretral, puede llegar a ocasionar mareo y puede llegar a ocasionar hipotensión ortostática porque es una prostaglandina y actúa a nivel de músculo liso, y un músculo liso no solamente tiene a nivel genital, entonces puede llegar a ocasionar complicaciones bastante importantes. El problema es que de 100 pacientes que usted le inicia este medicamento o esta opción terapéutica, el 80% lo abandona, porque es que la actividad sexual de un paciente
por encima de 50 años puede llegar a ser una vez cada semana, una vez cada 2 semanas o una vez al mes, y si cada vez que tiene la relación sexual tiene que colocarse una inyección intracavernosa, pues es un poquito complejo. Por eso no tiene tanta adherencia. Lo otro es que, ojo, los pacientes diabéticos, recuerden que pacientes diabéticos son pacientes en estado de inmunocompromiso, que no debemos de estar usando, digamos, partes tan vulnerables como es, por ejemplo, el pene. Y lo otro es que en este tipo de tratamientos hay que involucrar a la pareja, porque este tipo de inyecciones en ocasiones hace que se pierda espontaneidad de la relación. Entonces se aplicó la inyección y va a arrancar la relación sexual, pero es que quedó sangrando un poquito, etcétera, etcétera. Entonces siempre es importante explicar toda esta parte a la par. ¿Qué se ha utilizado para esta inyección? Se ha llegado a utilizar papaverina, ¿sí? Yo creo que algunos lo llegaron a escuchar, todos los que manejan difusión eréctil de años atrás. Y lo otro es el alprostadilo, que es el que más se utiliza actualmente. Básicamente, miren que hay unas diferencias significativas, por ejemplo, con respecto al dolor en sitio de la punción. El alprostadilo duele muchísimo porque entra y es como de forma aceitosa, entonces ocasiona bastante dolor cuando entra a nivel de los cuerpos sinusoidales. Puede llegar a ocasionar priapismo, ¿sí? Más que todo la papaverina, ya que con menos frecuencia se utiliza debido a que este era uno de los principales efectos adversos que se tenía. El alprostadilo no ocasiona con tanta frecuencia priapismo. Hematomas, sí, los dos pueden llegar a tener una frecuencia igual, y los efectos sistémicos de ambos podrían llegar hasta el 1%. Hoy en día realmente la papaverina se utiliza con muy poca frecuencia, casi siempre se utiliza el alprostadilo. Los dispositivos de vacío, la famosa bombita, es muy importante que la conozcan porque realmente es medianamente efectiva, pero en pacientes que no están indicados colocarle ningún medicamento puede llegar a ser un aparato bastante útil. El problema con este es que pierde realmente la espontaneidad de la relación sexual, porque antes de la relación sexual debe sentarse el paciente, introducir el pene, aquí como lo voy a mostrar en esta, miren cómo se coloca. Esta es una bomba, es un dispositivo de vacío que va amarrado básicamente a un manómetro que va a darnos presión negativa. Ya cuando el pene es colocado dentro del cilindro, aquí en esta parte de la base del pene queda colocado un circuito o un caucho, ¿sí? Que cuando empieza a insuflar y a darle presión negativa al pene para que él empiece a crecer y se pueda llegar a retirar este dispositivo, este caucho o esta banda elástica a nivel de la base del pene se quede ahí, ocasionando o haciendo el trabajo de lo que hacen el sistema venoso, cerrar las válvulas para que las valvas para poder que la sangre permanezca dentro del pene. Ya luego se retira, miren que la banda queda sobre la base del pene, el paciente tiene su relación sexual, tiene su estado de eyaculación, y luego, por ausencia de la relajación del músculo liso, pierde tumescencia, se quita la banda, y esa es la forma en que se utiliza este dispositivo. Hay dispositivos de entre 60.000 pesos hasta 500.000 pesos, hay para todos los pacientes, y pues realmente en los que no están indicados en tratamiento farmacológico es una buena elección, buena opción. ¿Cuál es el mecanismo de acción con respecto a los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa? Se me metió esta diapositiva casi previo aviso, pero de una vez la vamos a ver. Básicamente recordemos que para poder llegar a tener o a que actúe los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, primero debemos de administrarlo, y lo otro es que tenemos que tener un estímulo para poder que ellos funcionen, porque si no, por ejemplo, todos los pacientes con hipertensión pulmonar mantendrían erectos, y no es así. Entonces tenemos que tener un estímulo visual para poder impactar como tratamiento de disfunción eréctil, ¿sí? Básicamente tenemos el estímulo que es mandado a nivel cortical por la médula, llega al nervio cavernoso, ese nervio cavernoso va y da la señal por vacuolas presinápticas que liberen óxido nítrico. Ese óxido nítrico va a ocasionar que la guanilato ciclasa se active, posteriormente se active el GMP cíclico, pero resulta que los inhibidores de las 5-fosfodiesterasas actúan a nivel de este GMP cíclico. Entonces bloquean el GMP cíclico, ocasiona que no se disminuya tanto el calcio intracelular y ocasiona pues lo que es la relajación del músculo liso. Con respecto a los
tres inhibidores de la 5-fosfodiesterasa que más conocemos, ¿sí? Es sildenafil, vardenafil, tadalafil. El tiempo de inicio y la duración, ¿cuánto puede llegar a ser? Miren que sildenafil entre 30 a 60 minutos y tiene una duración hasta de 4 horas. Vardenafil a los 25 minutos y tiene una duración hasta de 4 horas. Pero el tadalafil tiene una vida media mucho más larga, podemos llegar a darlo o a tener un tiempo de inicio desde los 16 hasta los 45 minutos, pero puede llegar a durar hasta 36 horas y en algunos pacientes los efectos pueden llegar a durar hasta 96 horas dependiendo de la frecuencia de la actividad sexual que se tenga. La interacción con los medicamentos es otra cosa súper importante. Miren, por ejemplo, vardenafil, ¿sí? Hay un 20% menor absorción cuando se consume con medicamentos, el sildenafil el 30%, y realmente el que no tiene el Cialis, el tadalafil, no tiene ningún tipo de interacción con los medicamentos ni compromisos con respecto a la absorción de ellos. La eficacia del sildenafil comparativamente con placebo, con respecto a mejoría en su erección y el coito exitoso, miren que casi que dobla el porcentaje comparativamente con placebo. Comparativamente en vardenafil de dosis de placebo versus una dosis de 5, 10 y 20 miligramos, todas las dosis hasta la menor dosis tiene una mejor respuesta comparativamente con placebo. La eficacia del tadalafil versus placebo, 10 miligramos, 20 miligramos, entre 10 y 20 miligramos también tiene una mejor respuesta que placebo. Con respecto a cada uno de los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, sildenafil, vardenafil, tadalafil y el placebo, mire que el placebo sigue siendo relegado a una segunda línea. Todos los otros inhibidores de la 5-fosfodiesterasa tienen buen impacto a nivel de la calidad de la erección de los pacientes con disfunción eréctil, pero también va a ocasionar que estos pacientes tengan coitos exitosos, que es lo que ellos buscan. Hay una gran pregunta que se hace uno con respecto al uso de los medicamentos, de estos inhibidores, y es las comorbilidades, si es diabético, si es hipertenso, si tiene lipidemia, etcétera, etcétera. Entonces, mire, la eficacia en pacientes diabéticos de cada uno de estos, comparativamente con placebo, es una eficacia bastante buena. Con respecto a los pacientes que son prostatectomizados radicales, mírenlos comparativamente con placebo, prácticamente que doblan el coito exitoso. Lo otro es que se deben de informar sobre los efectos secundarios que tienen estos inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Comparativamente el sildenafil con placebo, recuerden que el sildenafil es uno de los inhibidores que más efectos adversos tiene. Dentro del efecto adverso más importante es una cefalea, un rubor con una sensación de calor en el hemicuerpo superior que manifiesta el paciente. Entonces todos estos efectos debemos de recomendárselos, de contárselos a nuestros pacientes para que los tengan en cuenta. Con respecto a vardenafil, sigue siendo la cefalea el principal efecto adverso, seguido de rubor, dispepsia y rinitis. Con tadalafil, comparativamente con placebo, miren que por ejemplo tiene una mayor probabilidad de tener cefalea, sigue siendo la cefalea el principal efecto adverso de esto, seguido de dispepsia, lumbago, mialgias, etc. Y entonces, ¿cuál inhibidor vamos a utilizar cuando existe riesgo cardiovascular? ¿Cuál pensarían que sería el ideal, por ejemplo? Pues cualquiera. Realmente miren que de todos los inhibidores que hay, disminuyen levemente la presión arterial sistémica, es lo único. Pero no hay alteración con arritmias cardíacas, no hay estudios grandes y se han demostrado que realmente no hay ningún tipo de asociación con el desencadenamiento de arritmias cardíacas. No se produce tampoco un aumento compensatorio de la frecuencia cardíaca. La falsa concepción es: si es un medicamento que me va a redistribuir el flujo sanguíneo a nivel pélvico, pues probablemente va a sacrificar el riego de otros órganos. Pues tampoco. No va a haber un aumento compensatorio de la frecuencia cardíaca porque el direccionamiento de la cantidad de sangre que va hacia el pene realmente no sacrifica el flujo sanguíneo de ningún otro órgano. Todos son considerados efectos insignificantes, por lo cual todos se pueden llegar a utilizar. No incrementan la tasa de infarto de miocardio, pero con el ejercicio puede llegar a elevar el ST, es algo que lo deben de tener en cuenta. ¿Sí? No incrementa la posibilidad de muerte por enfermedad coronaria, y lo otro es que no hay evidencia de prolongación del segmento QT, que era una de las cosas por las cuales más a veces los médicos no utilizaban estos medicamentos.
¿En qué pacientes sí no debemos de dar este tipo de medicamentos? Básicamente en los pacientes que tienen, están siendo manejados con nitritos, ¿sí? Como nitrato de isosorbide, etcétera, básicamente porque puede llegar a producir una hipotensión refractaria. En angina inestable o que la angina se desencadene con el coito en presencia pues, de la administración de algún inhibidor. ¿Sí? Y lo otro es en pacientes que hayan tenido un infarto agudo de miocardio con menos de 6 meses de evolución, tampoco están indicados los inhibidores en este tipo de pacientes. Entonces, hasta aquí, pues, entonces los de riesgo cardiovascular están más o menos. Entonces, ¿será bueno un nuevo medicamento? Vamos a ver. Miren que el 30 al 40% de los pacientes no responden a terapias de primera o segunda línea, es decir, con inyección intracavenosa ni con medicamentos orales. El 10 al 20% presentan efectos secundarios pero no descontinúan el tratamiento por no tener más opciones. Y el 50% de tasa de abandono versus el 70% en terapia intravenosa. Entonces, eso es otra cosa importante. Otra cosa importante es qué desean nuestros pacientes, porque uno puede desear mucho, pero ¿qué es lo que desean ellos? Vea, a uno le llegan al consultorio diciéndole esto: doctor, colóqueme una droga que sea lo más natural posible, ojalá que no alopática, sino homeopática. Una droga que sea efectiva en 60 segundos, que yo me la tome a los 60 segundos esté listo para la fiesta. Y lo otro es que no interfiera con los hábitos normales, y realmente hasta ahora ninguno tiene estas características. No hay ningún medicamento que sea lo más natural posible, no hay ninguno que tenga un efecto de iniciación tan rápido, y lo otro es que igualmente en algún momento van a interferir con sus hábitos normales. Entonces, hasta ahora no hemos podido llegar a encontrar el medicamento ideal. ¿Qué pasa con respecto a la tolerabilidad de los inhibidores? Las tres drogas tienen una tolerabilidad excelente realmente. La mayor causa de abandono es la poca eficacia y no los efectos adversos. La tolerabilidad se incrementa con el tiempo. Después de la cuarta dosis el paciente empieza a sentir, digamos, en menor proporción dolor de cabeza, menor proporción de los efectos adversos que inicialmente los tenían. Un pequeño porcentaje, se dice que menos del 10% persisten con la misma intensidad de los síntomas, pero la gran mayoría de pacientes dan tolerabilidad a estos medicamentos. Y lo otro es que la eficacia es buena. Es infrecuente que se abandone el tratamiento cuando la eficacia es buena. Cuando la eficacia es buena, normalmente así los pacientes se mueran con los efectos adversos, ellos no descontinúan el tratamiento porque es más importante tener una buena erección que poder llegar a tomarse una acetaminofén para amortiguar el efecto de la cefalea de los inhibidores, por ejemplo. ¿Cuáles son los nuevos inhibidores? Los que vienen todavía no los tenemos, digamos, en el mercado. Hay algunos que están entrando, pero son un poquito difíciles de conseguir. Básicamente les voy a mostrar cuáles son las características de cada uno de ellos para que las conozcan, pero comparativamente con los anteriores, el único, digamos, impacto positivo o diferencia que tiene con respecto a los otros tres es efectos adversos. Tiene una menor rata de efectos adversos, menor tolerabilidad y menos interacción con alimentos. Entonces, Udenafil fue lanzado en el mercado en el 2005, aún no ha llegado a nuestro mercado porque no ha sido aprobado por la FDA. Viene en dosis de 50, 100 y 200 miligramos. Tiene una vida media de 9.9 horas en sangre. El efecto dura aproximadamente 30 minutos con una duración hasta de 12 horas. Y el alcohol y la dieta no afectan la farmacocinética de este medicamento, es decir, que se puede consumir con alimentos o con alcohol. El mirodenafil viene en dosis de 50 y de 100 miligramos. Tiene una vida media de 2.5 horas. El efecto es de aproximadamente 30 minutos y con una duración hasta de 4 horas. Y la dieta del alcohol igualmente no lo afecta. Pero con el Avanafil, que fue lanzado en el 2012 como tal, tiene de 100 y de 200 miligramos, la vida media es de 10.6 horas y el efecto es de empieza aproximadamente entre los 15 y 30 minutos con una duración hasta de 6 horas. ¿Qué pasa con este? Aquí la dieta alta en grasas puede llegar a retardar la absorción del medicamento, pero no afecta la cantidad de absorción, es decir, que va a demorarse un poquito más en iniciar el efecto, pero la absorción va a ser igual. Cuando pensamos en manejo quirúrgico, cuando encontramos algo que sea de origen vascular, venoso o arterial, que podamos llegar a intervenir quirúrgicamente.
La cirugía arterial tiene una efectividad hasta del 74% cuando se hace a tiempo y en pacientes con buen pronóstico. Está indicada en trauma pélvico, en trauma perineal y con lesión arterial focal única. Estos pacientes con lesiones arteriales focales únicas tienen una mejor probabilidad de mejorar su función sexual después de la reconstrucción quirúrgica. Y en cirugía venosa tiene una efectividad mucho menor que la arterial, hasta el 24% después del año, y siempre está indicada en escape venoso primario, es decir, cuando el paciente desde siempre tiene una disfunción eréctil primaria, es decir, que siempre ha tenido la disfunción eréctil y esa disfunción eréctil es secundaria a un escape venoso primario. El que hace un escape venoso secundario por A o por B motivo, en ese paciente no podemos llegar a proponer este tipo de cirugía porque no hay una rata de menoría adecuada. Las prótesis peneanas, entonces, deben de ser consideradas la última opción. ¿Por qué? Pues porque son manejos definitivos, se deben de operar y van a tener su prótesis probablemente hasta la muerte porque son utilizadas en pacientes con avanzada edad, en la mayoría de los casos. El gran problema es el alto costo, son cirugías que superan los 10-15 millones de pesos, entonces no todo el mundo tiene acceso a este tipo de cirugías, y lo otro es que son patologías que están por fuera del POS, no los cubre el POS, entonces son procedimientos pues que básicamente se deben de hacer de forma particular, entonces tienen una gran barrera. Dentro de las prótesis peneanas hay unas que son semirrígidas y maleables, ¿sí? Que se pueden llegar a acomodar para poder que no sean tan evidentes. Otras que son inflables o hidráulicas, que se utilizan con dispositivos como bombas que se pueden llegar a colocar a nivel pélvico, a nivel escrotal, y en el momento de la relación sexual básicamente se empiezan a insuflar para poder llegar a ocasionar pues que el pene se coloque tumescente. Ya después de la relación sexual se desactiva pues como el circuito o el dispositivo que la mayoría de las veces hay a nivel escrotal, y el pene vuelve y tiene pues su etapa de tumescencia. Tiene una satisfacción del 48 hasta el 89%. Es a prueba de tiempo, es decir, no hay realmente que le dure 10 años, 15 años, es a prueba de tiempo, no se ha demostrado pues que se deteriore con el paso de los años después de un buen cuidado, y como casi siempre son utilizados en adultos mayores, pues la expectativa de vida también contribuye a que estos aparatos se mantengan. Las complicaciones, pues inyecciones, el rechazo, fallas mecánicas de la valva, ¿sí? Que se obstruya la valva y que se le quede el pene en rigidez, pues básicamente hay que volver a abrir, hay que volver a hacer todo el procedimiento. Entonces tiene, digamos, algunas complicaciones. ¿Cuáles son los futuros tratamientos? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que todavía no ha llegado? Pues básicamente se está tratando de impactar a nivel de los receptores dopaminérgicos, ¿sí? A nivel de los receptores de melanocortina, oxitocina, los análogos del salerino, de la NRH, de los receptores serotoninérgicos, de la noradrenalina, los adrenérgicos y en el sistema del óxido nítrico. Realmente se están haciendo estudios moleculares para poder llegar a impactar a nivel de estos receptores y de estas sustancias, pero todavía son estudios pues, que están en una fase inicial y todavía no se han demostrado pues, que sirven en humanos. Otras aproximaciones en las cuales se están trabajando, uno es la neuroprotección, ¿sí? Colocar medicamentos o sustancias que sean neuroprotectoras cuando sospechamos que el paciente tiene una disfunción eréctil de origen neurogénico. La vasculoprotección, ¿sí? Más que todo se están haciendo ensayos con células madre, ensayos pues con medicamentos y con sustancias que puedan llegar a mejorar la disfunción endotelial de muchos de estos pacientes, pero también igualmente están en ensayos, todavía no se ha podido llegar a tener una adecuada evidencia de este tipo de terapéutica. Reconstrucciones neuronales, no solamente para disfunción eréctil, sino para muchas otras patologías a nivel médico. Terapia génica, ¿sí? Transposiciones de genes, etcétera, etcétera. Ingenierías de tejido, colocar tejidos sanos a nivel del endotelio que está enfermo para mirar a ver si hay una regeneración y puede llegar a mejorar la perfusión de estos tejidos. Y hasta aquí vamos básicamente con respecto al manejo. Y la verdad que ocurre a nivel del paciente con disfunción eréctil es que la disfunción eréctil afecta a una gran cantidad de hombres
más del 50% de los hombres por encima de los 65 años van a tener algún grado de disfunción eréctil, bien sea leve, moderada o severa. Otra cosa preocupante es que la mayoría no consulta por vergüenza. A uno le da pena ir a decir a su médico que es que no puede llegar a tener una erección, ¿sí? Lo otro es que muchos pacientes piensan que esa pérdida de la erección puede ser secundaria de la edad, y muchos tienen razón, pero muchos otros no tienen la razón. Entonces hay que tratar de valerse de personal médico para que sea él quien determine. Y lo otro es que hay gente que desconoce que existen tratamientos efectivos para este tipo de disfunción, entonces no les interesa buscar ayuda. Lo otro es que desde el punto de vista médico, ojalá que los médicos nos formaran más en sexualidad, porque la formación médica en sexualidad está demasiado corta, demasiado poca. De lo único que salen sabiendo los médicos cuando terminan medicina general son de las patologías probablemente más comunes, que en general solo hay una, y es disfunción eréctil, pero no saben nada de trastornos sexuales femeninos, nada de eyaculación precoz, deseo sexual hipoactivo, y que son patologías que a diario se nos presentan en la consulta, no solamente de los médicos que manejamos sexología, sino de los médicos familiares y también de los médicos generales. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta. Doctor, a mí me queda una duda. Me presentó que presentaba que los pacientes con infarto después de 6 meses pueden usar los inhibidores. Se debe hacer una reestratificación. ¿En qué forma? Ya te voy a contar. O sea, después de la rehabilitación cardíaca Se debe hacer rehabilitación cardíaca, se debe hacer todo su control, pues si se hace cateterismo cardíaco, control de sus factores de riesgo, si está obeso hay que disminuir la obesidad. Básicamente es impactar sobre todo eso que le está desencadenando que él ocupe un factor de riesgo, un alto riesgo cardiovascular. Por ejemplo, aquí mira que por ejemplo en los grupos de alto riesgo, sí, por ejemplo yo tengo que tratar de intervenir el control de la presión arterial, otros factores de riesgo como tabaquismo, obesidad, etcétera, etcétera, igual lo muestran acá, ¿sí? En este grupo de alto riesgo, en esto yo no puedo llegar a indicar ningún tipo de actividad sexual sino hasta después de 6 meses. Después de 6 meses, después de haber tenido el infarto, yo debo hacer una reestratificación y mirar si lo puedo llegar a colocar en un riesgo intermedio, y ya que en el riesgo intermedio puedo llegar a solicitar una prueba de esfuerzo. Si la prueba de esfuerzo de este paciente me da con una buena función, digamos, miocárdica, que no muestra alteraciones a nivel del ST, con ese tipo de ejercicio físico, yo podría llegar a permitirle el uso de los inhibidores selectivos de la recaptura B, los inhibidores de las 5-fosfodiesterasa a estos pacientes, sin ningún problema. Le pregunto porque es frecuente la consulta del paciente que está en rehabilitación cardíaca y quiere utilizarlo. Después de que no esté con nitratos y ya cumpla el criterio de los 6 meses y usted lo haya reestratificado, lo haya bajado del riesgo alto, usted le puede colocar los inhibidores de las 5-fosfodiesterasa ya al que usted elija. Los 3 tienen el mismo nivel de seguridad. Gracias. Doc, inhibidores de 5-fosfodiesterasa, dosis recomendada y dosis máxima que se debería utilizar, y cuándo se piensa que ese paciente no va a responder a ese manejo. Ajá, ya, voy a buscar aquí la tabla. Está por acá. Por ejemplo, miremos aquí, en sildenafil, que puede llegar a venir de dosis de 25, 50, 100 miligramos. La idea es que para disfunción eréctil la dosis máxima sean 100 miligramos, porque después de 100 miligramos los efectos adversos con respecto a hipotensión, mareo, náusea, cefalea, etcétera, son mucho mayores. Entonces dosis máxima 100 miligramos. Casi siempre cuando yo tengo un paciente que le empiezo con 25, que le empiezo con 50, que con 50 no le sirve, yo prefiero quitarle el sildenafil y montarlo en otro inhibidor. Una buena opción, por ejemplo, puede llegar a ser vardenafil, que me da, digamos, una gama más amplia con respecto a la dosis que puede llegar a manejar. Entonces, normalmente inicio siempre con 5 miligramos,
reevalúa el paciente después, se debe de reevaluar el paciente después de al menos después de haber tenido 4 relaciones sexuales con esa dosis. Antes de 4 relaciones sexuales no vale la pena reevaluar a este paciente. Si le llega a uno con 5 miligramos después de 4 relaciones y persiste con la disfunción, se puede llegar a aumentar la dosis a 10 miligramos y hasta llegar a 20, que es la dosis, digamos, no es la dosis máxima son 80, pero es la dosis máxima con respecto a la tolerabilidad de los efectos adversos para poder llegar a tener una vida sexual. Y con respecto, por ejemplo, a tadalafilo, que es el otro que tenemos, ¿sí? Viene tabletas, aquí falta uno, que es la dosis de los 5 miligramos, recuerden que este viene de 5, de 10 y de 20 miligramos. Entonces puede arrancar uno con 5 miligramos y evalúa hasta llegar a 20 miligramos. Si usted ve que con los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa se queda corto y ese paciente no le mejora, eche mano de otra línea de manejo, por ejemplo, los dispositivos de vacío. Entonces ayúdele con un dispositivo de vacío y ayúdele con combinados. Y lo otro es que estos pacientes mándenlos a psicoterapia. Ojalá a un psicólogo que maneje terapia sexual, o si no a un sexólogo que haga psicoterapia, porque también la psicoterapia le va a ayudar. Normalmente esta es una enfermedad que se debe tratar de forma multifactorial, si no solamente desde el punto de vista médico, lo puedes llegar a ayudar, lo puedes ayudar con dispositivos de vacío desde el punto de vista psicoterapéutico. Control de factores de riesgo es supremamente importante, porque si no, estos pacientes no van a mejorar. Gracias. Con gusto. Buenas noches, doctor, por la conferencia. ¿Cómo están? Gracias. Tengo una inquietud y entiendo que el uso de inhibidores de la 5-fosfodiesterasa específica, entonces se utiliza en los pacientes que uno puede pensar que tienen una disfunción endotelial. O sea, básicamente es un mecanismo de acción. Sí. Entonces, ¿qué implicaciones puede tener el uso de estos medicamentos cuando uno tiene un endotelio normal? Lo digo por el uso de los pelados ahora que pues van a la fiesta y después el falso mama. Voy a ver qué hago con mi muchacha y un pelado de 18 años, 20, y utilizando dosis hasta altas. Sí, señor. Sí, realmente he tenido una cantidad alarmante de pacientes adolescentes con disfunción eréctil secundaria de inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, por lo que usted dice. El problema es que cuando uno no tiene una disfunción endotelial y se los toma, son medicamentos que causan tolerancia. Entonces, este mes le sirvieron 25 miligramos de sildenafil, pero el otro mes le va a necesitar una dosis más alta y posteriormente una dosis más alta, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por la frecuencia de las relaciones sexuales del adolescente o de la persona joven, que no es igual a la del adulto mayor. Una frecuencia de relaciones sexuales en el adulto mayor le puede llegar a permitir a ese adulto mayor que pierda la tolerabilidad que había ganado, porque es una vez cada semana, una vez cada 2 semanas, pero en ellos que la frecuencia es casi que a diario, casi que cada 2 días o cada semana, por ejemplo, en ellos sí se produce una disfunción eréctil por tolerabilidad. En ellos se suspende los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Se puede llegar a utilizar un dispositivo de vacío para que el paciente nuevamente arranque con su proceso fisiológico erectorio, y después de 1 o 2 semanas que se esté ayudando con los dispositivos, el paciente pierde esa tolerabilidad que había arrancado y arranca el solito a tener sus erecciones normales. Lo otro importante es en aquel paciente con disfunción eréctil que no tenga disfunción endotelial, pero sí la tenga por alguna otra causa. Entonces, por ejemplo, si la tiene por una insuficiencia venosa, serían indicados sí los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa sirven, pero si usted no le coloca una banda elástica a nivel de la base del pene, ese paciente no va a mejorar, porque va a meter mucha sangre, pero igual se le va a devolver porque el problema es venoso. Es decir, no hay válvulas que cierren esa sangre ahí dentro del pene y no permitan la detumescencia. Entonces ahí, en ese tipo de enfermedad de disfunción eréctil de origen vascular venoso, usted puede llegar a mandar la banda elástica a nivel de la base del pene. Hay algunas personas, hay algunos sexólogos que recomiendan colocarle flavonoides como diosmina, asperidina y hidrosmina a los pacientes que tengan enfermedad venosa. En disfunción eréctil que es de origen neurogénico como tal, sirven también los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa,
pero casi siempre aunado, por ejemplo, a la banda que se utiliza en insuficiencia venosa, ¿sí? Es una disfunción eréctil un poco más difícil de manejar porque el sistema nervioso está dañado. Entonces uno lo que hace es tratar de ayudarle a la erección por otras vías, por la vía vascular, ¿sí? Y ya la psicogénica, pues realmente uno podría llegar a indicar un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, una disfunción eréctil psicogénica, solamente durante unas 2 o 3 semanas, pero luego se debe descontinuar porque normalmente estos pacientes tienen que estar en manejo psicoterapéutico y deben de mejorar con el manejo psicoterapéutico. Uno lo que hace con esto es darle como un empujoncito para que ellos arranquen solos mientras la psicoterapia empieza a hacer efecto. Buenas noches, doctor. Felicitaciones por su conferencia. Realmente estos temas nos enriquecen. Soy fisioterapeuta de hace muchos años dedicado a la parte de rehabilitación del piso pélvico. Dentro de mi experiencia con pacientes que me llegan a mí por prostatectomía radical, ayuda mucho la terapia del piso pélvico en el sentido de que rehabilitamos todos esos músculos, y cuando usted habla de esa banda que se coloca en el músculo, que se coloca al nivel de la base del pene, pues en fisioterapia lo que hacemos es esos músculos que son los músculos más superficiales del piso pélvico, pues hay un músculo que está en la base del pene, que es el músculo de Houston, así como Houston, Texas, que es el músculo, al formar parte del piso pélvico, al hacer un entreno muscular de ese músculo como tal, logramos realmente resultados buenos, y como usted lo dice, es un manejo interdisciplinar. Está la parte médica, está toda la parte del manejo de medicamentos como tal, está la parte de la pareja. Realmente muchos de los pacientes con disfunción eréctil llegan, casi que la disfunción eréctil es causada por la misma pareja, realmente no tienen disfunción eréctil como tal, pero es todo ese manejo interdisciplinario en la prótesis, que en un momento hay que hacer uso de ellos, pero el hecho de hacer rehabilitación de piso pélvico en esos pacientes realmente se logran resultados muy, muy interesantes. Sí, muchas gracias por el aporte, doctora, porque en realidad sí. Kegel, por ejemplo, es uno de los ejercicios que más evidencia tienen con respecto a mejoría del piso pélvico. También me imagino que se utiliza la terapia, usted la utiliza la electroestimulación con TENS, que también es bastante buena y ha mostrado bastante beneficio en los pacientes que tienen disfunción del piso pélvico. No quise ahondar mucho con respecto al examen físico del piso pélvico, pero es importante, es una forma fácil de evaluarlo mirando la contractura del bulbo cavernoso y el isquio cavernoso por detrás de los testículos. A veces solamente la falta de la contracción de esos dos músculos le dicen a uno tiene una disfunción del piso pélvico, y mándelo más bien donde la doctora que es especialista en piso pélvico, que ella probablemente le va a ayudar. Pero es otra cosa importante también, y que de pronto no la incluí dentro de la presentación, pero gracias porque es importante que la tengan en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias.